Bueno, yo me formé cinematográficamente en la Escuela Nacional de Cine en los años de la dictadura, en lo que hoy es la ENERC, era el CERC en aquellos años. Ahí tuve la alegría, la suerte de conocerla a Dolly y de conocer al compañero de Dolly, un productor, pero por sobre todas las cosas un ser humano excepcional, Cacho Palero. Ellos venían de la escuela, de una escuela de cine que es fundamental para América Latina, es fundamental para la Argentina, como es la Escuela de Cine de Santa Fe, también dependiente de la universidad, de una universidad, de la Universidad del Litoral. Y fue muy importante para mí recoger toda esa experiencia de Birri, del Tiredier y aquellos años fundacionales del cine documental. Y entonces nos planteamos hacer esta película que ustedes acaban de ver. Nos parecía central, nos parece fundamental en el siglo XX, en la historia de América Latina, la figura del Che. Y hasta esta película, los documentales o las películas que se habían hecho sobre el Che eran, en general no, eran cortometrajes y con muy poco material de archivo. Se rescataban algunos fragmentos de sus discursos, algunas fotografías y poco más, ¿no? Lo cual nos llevó a hacer una tarea de investigación muy intensa, muy profunda. Nosotros algún tiempo antes, junto con Carolina, que es mi compañera y que es la guionista de esta película, habíamos hecho un documental sobre Julio Cortázar, y basado fundamentalmente en archivos. Y ahí desarrollamos una idea de construcción de guión, que era trabajar exclusivamente con la palabra de Julio Cortázar. Buscamos por el mundo, le estoy hablando de una época previa a Internet, y no se imaginan lo que facilita Internet la investigación. En esa época había que agarrar la mochila y salir a México o a Europa a buscar en canales de televisión, en archivos, qué había quedado, qué registros habían quedado de Cortázar. Y entonces hicimos un documental donde la única palabra que había era la de Cortázar. Habíamos trabajado fundamentalmente con aquellos registros sonoros donde había quedado su voz o registros audiovisuales. Con eso, a la manera de su novela Rayuela, habíamos construido el guión, y aquellos fragmentos y sobre todo textos de Cortázar que nos parecían imprescindibles, que no habían quedado registrados por su voz, apelamos a un gran actor, muerto hace poco, también un ser excepcional, que era Alfredo Alcón. Con Alfredo grabamos los fragmentos de Cortázar y con eso construimos la película. Una película que tuvo bastante impacto, tanto aquí como a nivel internacional, y nos pareció bien interesante esto de construir un relato donde solo la voz del autor, solo la voz de Cortázar sea la que sostenga la narración, ¿no? Entiendo que muchos de ustedes son cineastas o están en el estudio del cine. Siempre la construcción audiovisual, cuando uno mira un poco desde afuera y hace el análisis, se hace desde los elementos que tenemos los cineastas, es decir, la luz que emite ese proyector, la luz que son imágenes, y el sonido que sale de estos parlantes, a veces en mono, a veces en estéreo, a veces en Dolby 5.1 y ahora, bueno, nuevas posibilidades, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles eran las imágenes a manera de ladrillos para construir la obra y cuáles eran los sonidos que nos iban a permitir estructurar este relato que ustedes han visto? Para eso, como les decía antes, era poco lo que había, y el trabajo de investigación duró unos 12 años aproximadamente. Como vieron en la película,
hay mucho texto escrito, hay mucha palabra escrita por el Che. Cuando nos ponemos a investigar, a acercarnos a su figura, descubrimos cómo aquel niño, muy, muy de pequeño, y muy de esa generación de argentinos, empieza a sumergirse en la biblioteca de su padre. Los hombres argentinos que se han destacado en el campo intelectual, en el campo científico, en el campo político, si uno analiza esa generación, entiende, comprende que es una generación de lectores y de niños lectores. El Che también tiene esas características. El Che se sumerge en la biblioteca de su padre y empieza a leer todo, esa cosa que ahora se da bastante poco, que es una formación cultural general, ¿no? Y bueno, empezamos a interesarnos por esa palabra escrita, este hombre que había escrito, y advertir eso, que en la película queda claro, pero que al momento de empezar la investigación no era tan claro, de ver que él no solamente lee, sino que escribe permanentemente y tiene de alguna manera como una triple lectura, ¿no? Primero a la manera del pintor, el boceto en pequeñas libretas, después ese primer boceto, esa primera impresión que se pasa a un segundo cuaderno y después de ese segundo cuaderno a un texto mecanógrafo, ¿no? Y vimos cómo esto de chico empieza a aparecer y se va a sostener prácticamente hasta el momento de su muerte. Entonces, bueno, parte fundamental de la búsqueda fue acceder a esa palabra escrita y cómo desde sus escritos podíamos nosotros pintar al personaje. Y ahí, en un momento de la investigación, esas cosas donde el azar tienen un rol fundamental, eso de las casualidades. Uno encuentra la casualidad aparece porque de alguna manera uno la busca. Pero habíamos hecho un viaje a Bolivia, estábamos viviendo en la Embajada Argentina, en La Paz, habíamos hecho un ciclo de cine con mis trabajos, mis películas, y le pedimos a la embajadora si nos podía apoyar para hacer un viaje y recorrer La Higuera, Ñancahuazú, Valle Grande, toda la zona de alguna manera reconstruir el viaje que había hecho el Che y visitar los lugares donde había estado sus campamentos guerrilleros y donde había estado combatiendo. Esto nos llevó más o menos unos 20 días, ese viaje, desde que salimos de La Paz hasta que volvimos. Cuando salimos de La Paz le pido al agregado cultural de la embajada en Bolivia que me averigüe qué es lo que había a nivel documental del Che y quiénes habían conocido al Che para a mi regreso hacer todo el trabajo allí de investigación. Bueno, pudimos acercarnos a varios militares, hacer varias entrevistas. Sabíamos que ahí, como aparece en la película, en la bóveda del Banco Nación, estaban los análisis del Che de sus compañeros, que estaba el diario de la guerrilla, y pensábamos que eso era todo, ¿no? Pero yo siempre, y eso a los que se dediquen al documental se los recomiendo, siempre la inquietud de que puede haber algo más, que puede haber algo más. Este agregado cultural, muy colaborativo, por cierto, nos dice, no, es todo lo que hay y no hay más nada. En la embajada estaban las guías telefónicas. Yo creo que las guías telefónicas no existen más en papel, ¿no? Ahora no creo. Bueno, estaban las guías telefónicas y me pongo a mirar si existía algún archivo y ahí encuentro la Academia Histórica Militar de Bolivia. Llamo por teléfono desde la embajada, pido hablar con la máxima autoridad que estaba ahí, creo que era un mayor. Me dice, sí, venga que aquí tenemos algunos materiales. Y cuando llego, la verdad que pensaba que íbamos a encontrar algunos libros o algunos impresos.
Y cuando llegó nos encontramos con eso que aparece en la película, que es esa biblioteca vidriada con todos los archivos que habían ordenado muy prolijamente los miembros del ejército boliviano, ¿no? Me acuerdo que empiezo a agarrar distintos tomos, que advierto que uno de cada tomo era para cada uno de los, dedicado a cada uno de los guerrilleros, que después había documentación. Agarro los partes y empiezo a ver todos los partes militares. Bueno, muy rápidamente yo me pongo a investigar qué hay y le voy pasando cosas a Carolina en un lápiz, con una virome, anotando todo, ¿no? Sorprendidos cuando abrimos el volumen del Che y encontramos el pasaporte original de él. Él tenía 2 pasaportes uruguayos, estaban los 2 pasaportes originales, y estos cuadernos con sus últimos escritos que eran absolutamente desconocidos. Nadie sabía que existían y de repente, bueno, teníamos ante nuestras manos estos documentos. Se hace la hora de ir se cerraba al mediodía, se acerca el oficial que nos abrió y nos dice, bueno, vamos a cerrar desde las 12 hasta las 14, se tienen que ir. Muy bueno. Para nosotros habíamos encontrado, como les digo, un tesoro, ¿no? Y dejamos todo y bajamos la escalera que llegaba a la planta baja. Por supuesto era una academia militar custodiada por algunos suboficiales y algunos jóvenes soldados, ¿no?, del servicio militar. Cuando llego a la puerta le digo a Carolina, en realidad no le digo a Carolina, le digo al soldado que nos llevaba, uy, me olvidé los cigarrillos, tengo que subir. Vuelvo, me fijo que no habían cerrado con el candado y me agarro el volumen del Che. Y la verdad que no tenía nada. Entonces me lo pongo aquí abajo y bajo por las escaleras saludando a todos como si nada ocurriera. Cuando salgo, eso sale a la plaza central de Bolivia y miro para un lado, para el otro, Carolina no estaba. Como ustedes saben, en La Paz es muy alto, falta el oxígeno, con toda esta tensión, así agotado. Bueno, caminando por la plaza y con Carolina diciendo, ¿y qué hacemos ahora con esto? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar fotografías de todo, así que fuimos a una casa de fotografía, compramos 7 rollos, en esa época la fotografía no era digital, era analógica. Fuimos rápido a la embajada, la pobre embajadora nos estaba esperando para comer. Vengan a comer, chicos. Digo, no, tenemos que hacer un trabajo porque nos encerramos en el cuarto, reprodujimos todo y ahí la verdad que discutimos rápidamente, ¿no?, si devolver el material o llevarlo para La Habana y devolvérselo a la familia del Che, devolver estos escritos originales. Y lo que primó ahí fue, bueno, nosotros la información ya la tenemos toda. Si nos llevamos esto, no solamente que va a haber toda una persecución insoportable, sino que no vamos a poder volver a lo que queremos hacer, que es volver a filmar aquí a La Paz. No vamos a poder entrar nunca más a La Paz. Y entonces ahí arreglamos con Carolina que yo iba a volver como si nada hubiera pasado. Ya ahora sí con un bolsito llevé de nuevo el cuaderno con todos los manuscritos y los cuadernos del Che. Subí, me atendieron como que volví a hacer la investigación, saqué un manual, saqué otro, ya agarré el que tenía, lo puse sobre la mesa como si nunca hubiera ocurrido y después salí a buscar a Carolina y volví. Y volvimos los dos rápidamente de nuevo a ver qué más había en ese archivo. Y a la media hora llega el mayor que nos había abierto con varios oficiales del ejército, nos dicen que es una barbaridad lo que estamos haciendo. Le digo, ¿qué estamos haciendo? Si usted nos abrió las puertas para estar acá. No, esto es una barbaridad, esto es material que no está desclasificado, así que no pueden ver esto. Nos revisaron que no tengamos cámara, que no tengamos nada.
y nos echaron diciendo que teníamos que pedir permiso al comando en jefe del ejército, mandando un fax. Mandamos un fax y nos denegaron la posibilidad de volver a acceder a ese material, ¿no? Bajo el argumento de que todavía había gente viva. Pero ya teníamos las fotografías, las pudimos llevar a Cuba y fue fundamental para hacer este trabajo, ¿no? Esa creo que fue una fuente fundamental. Y después hablar con Aleida, que es la compañera, la viuda del Che, que tiene, como ustedes han visto acá, muy prolijamente guardado todos los escritos del Che, que no los habían abierto tampoco hasta ese momento. Y una vez hablando con Aleida me empieza a decir lo de las cintas, porque ahora ustedes escucharon los poemas y esa cinta que le deja... Sí. Porque yo decía, Aleida, a vos te dejó una carta, el Che, no me mientas, te tiene que haber dejado algo. No me dejó una carta, porque está la carta de despedida a Fidel, a los hijos, a los papás. Algo te tiene que haber dejado. No me dejó nada. Y en esas charlas con Aleida, un día empezó a decirme que hay una cinta. Y hay una cinta y no me la quería dejar escuchar. Mucho menos, bueno, todo un proceso que uno lo comprende en el caso de la familia y en un regalo tan personal, ¿no? Pero me decía, tú eres del PSP. El PSP es el Partido Socialista Popular en Cuba. Pero no como nuestro partido, tú eres pide siempre pide, con esa insistencia siempre sobre ella. Fue dura ella. Muy dura al comienzo, sobre todo muy dura, y después la verdad que muy generosa, y cada cosa que nos iba dando era como que se sacaba un pedazo de corazón. Esa es la sensación que teníamos nosotros, ¿no? Y entonces, con todos estos años, con esta suerte, con esta perseverancia, ir buscando todos los materiales para construir el relato, muchas fotografías. Hay muchos de los materiales que ustedes vieron, no estaban todavía, estaban solamente en formato cinematográfico, no estaban transcriptos a video, no habían sido puestos en un transfer, en un telecine. Y hicimos toda esa tarea también, ¿no? Lamentablemente había mucho material que se había perdido. Recurrir también a las familias, encontrar ese material familiar. El papá del Che le gustaba mucho sacar fotos y filmaba también en 8 milímetros. Bueno, fueron apareciendo esas fotografías, apareciendo esas filmaciones. Y todo esto se iba transformando en material muy importante, sustancial para nosotros. Por supuesto, en esa investigación también entrevistamos a todos los amigos, conocidos, compañeros de trabajo del Che, mucha entrevista. En la película no hay ningún testimonio, pero esos testimonios los tenemos registrados y fueron la base para construir el guión. Y ahí nuevamente decidimos construir no una película como habíamos hecho con Cortázar, que esté íntegramente narrada por el Che, pero sí que sea la voz fundamental. Y hay todo un periodo, sobre todo el periodo de la Revolución Cubana, que están esos testimonios, que están esos discursos, que están esas entrevistas, muchas de ellas también inéditas, como la que le da ahí a la norteamericana. Pero necesitábamos una voz nuevamente leyendo algunos de sus textos. Y la voz del Che tiene esa característica que es la voz de un argentino, pero que vivió muchos años en Cuba y que estaba medio cubanizado. Y entonces hay un sobrino del Che, Rafael Taco Guevara, de mi edad, muy amigo mío de hace muchísimos años, que en el año 76 se tuvo que exiliar en Cuba, que hizo todo el secundario y la carrera de medicina en Cuba, y entonces le pedí a Taco que él con su voz grabe los textos del Che, porque tiene esto del argentino cubano también, ¿no? Y creo que viendo la película, hacía mucho que no la veía, vi con ustedes la mitad, creo que funciona esa
esa lectura más intimista y que te permite acercarte a cierta profundidad más allá de estos discursos y entrevistas que tenemos la voz del propio Che, ¿no? De manera que, contestando la pregunta de Dolly, nos pareció, bueno, fundamental acercarnos a la figura del Che como uno de los hombres más importantes, universales del siglo XX y para mí, creo que fundamentales para la historia de América Latina. La Revolución Cubana es un hecho fundamental, esa revolución que se genera a mitad del siglo XX, que triunfa en el año 59, que de alguna manera retoma las banderas de la primera independencia, de San Martín, de Bolívar, de lo que conmemoramos nosotros hace pocos días, el bicentenario de nuestra independencia, esa idea de Belgrano, Güemes, San Martín, el 9 de julio del monarca inca, de recuperar a los pueblos originarios, toda esa tradición de los libertadores de América son retomados por la Revolución Cubana, puestos con mucha fuerza en el proceso que surge después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, esa tensión durísima y fuertísima entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, y ahí la irrupción de la Revolución Cubana en nuestra América, y que va a modificar todo el mapa de América Latina con la aparición de movimientos guerrilleros, con la aparición de partidos democráticos, seguramente el más contundente allá en 1970 con Salvador Allende en Chile, que concluye con un golpe militar ejecutado por Pinochet, pero que viene dirigido muy claramente, y ya están todos los documentos desde la CIA a Estados Unidos, y todo lo que va apareciendo en nuestro continente, ¿no? Pero acercarnos también intentando descubrir o redescubrir este perfil humano del Che, ese hombre que también es un escritor, que frente a la muerte de su madre se conmueve profundamente y es capaz de escribir ese texto, La Piedra, que aparece aquí en la película, que uno descubre a partir de esa palabra la profundidad del ser humano que está atrás de ese rostro, ¿no? O de esa fotografía que sí ya todos conocían, como es la de Korda, que fue la imagen que más se multiplicó, la imagen fotográfica que más se multiplicó en el siglo XX, que sigue multiplicándose en esta era de Internet. Y entonces acercarnos políticamente, históricamente y de manera humana. Y de ahí surgió esta construcción cinematográfica, ¿no? Esa es un poco la síntesis. Y hablaste que estudiaste en la ENERC. ¿En qué época? En la época de la dictadura. ¿Y por qué hicieron un documental ustedes? Porque en la ENERC no se hacían documentales. Sí, es verdad. Nosotros cuando yo terminé a mí siempre me gustaba mucho el cine, ¿no? En mi casa había un proyector 16 milímetros, un viejo Belly Howell que era de mi abuelo, de muy chiquitito me enseñó a proyectar. En los años 71, 72 yo tenía 12 años aproximadamente, pero justamente por tener ese proyector y de la mano de un padrino empecé a proyectar las producciones que hacía Cine Liberación, y entonces andaba por fundamentalmente unidades básicas, por iglesias, en los barrios, proyectando dos películas, La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, y Operación Masacre, que está inspirada en el libro de Rodolfo Walsh. Operación Masacre es en color, pero la copia que pasábamos nosotros era 16 milímetros y en blanco y negro, ¿no? Y la verdad que
me fascinaba el cine y me fascinaba mucho también la tecnología del cine, eso del proyector, cargar el rayo de luz, lo que pasaba en una sala, los debates que se armaban. 2 veces proyecté la Hora de los Hornos con Carlos Mujica, un sacerdote realmente carismático y excepcional, ¿no? Y entonces ya de muy chiquito sabía que lo que quería hacer era el cine, y ahí salíamos con un compañero de la escuela primaria, pero que nos veíamos en la secundaria, con una cámara Super 8, era el formato que había en esa época, y filmábamos algunas cosas en barrios, en el hipódromo, me acuerdo también. Y bueno, tenía muy claro que quería estudiar cine. Las varias universidades, como la de La Plata, habían cerrado, y acá había 3 lugares para estudiar cine: una escuela privada, que era la Escuela Panamericana de Arte, la Escuela Nacional de Cine y la Escuela de Avellaneda. Yo finalmente entré, en realidad me anoté en la Panamericana porque era muy restricto el ingreso al CERC, a la ENERC, que entraban creo que 25 alumnos y se anotaban como 200. Pero, o sea que empecé a la privada y tuve la suerte de entrar también en la pública. El primer año hice las 2 escuelas. Y eran tiempos de la dictadura, años 78, 79, la palabra documental estaba prácticamente prohibida. Nos formábamos para la ficción. Estaba prohibido El acorazado de Potemkin. Me acuerdo que el profesor Roland, muy buen tipo, ya bastante veterano, pero nos hablaba de las películas, pero decían, ustedes fíjense si la pueden ver. Igual era imposible verla porque no había... En la época que yo les hablo parece mentira, pero no, las prácticas las teníamos que hacer o en 16 milímetros o en 35. No había video. Y después había que revelar, bueno, era todo muy, muy complicado. Y sí, como dice Dolly, la palabra documental estaba prohibida, nos formábamos para hacer ficción. Pero como uno es siempre rebelde, y sobre todo en esos años, ir al laboratorio Alex, donde te conocí a vos, y yo a Dolly la conozco, nos encontramos y... en el laboratorio Alex, donde se producía todo el cine y la publicidad argentina, y ahí la conozco a Dolly y a Cacho, y yo había leído un librito que había de la escuela de la escuela documental de Santa Fe, y que existía Dolly Pusi, que había dirigido Pescadores y Birri, y a Cacho lo conocía porque era el que había producido esa película que yo proyectaba, que era La Hora de los Hornos. Pero sin duda se había producido un corte muy grande, ¿no? Esa historia del cine documental argentino, que nace con mucha fuerza en cuanto a lo social en la escuela de Santa Fe, con Tiredier, con 40 cuartos, que después con Cine Liberación y con Cine de la Base toma mucha fuerza. Con la dictadura se corta, y se corta abruptamente. Cuando retomamos, nosotros teníamos un grupo que se llamaba Cine Testimonio, hicimos algunas películas en el interior, en Perú, en las villas miserias. Ahí había habido un bache donde nada había pasado y donde se había cortado totalmente. Recién cuando nos encontramos con ellos, como que el puente se vuelve a tender, ¿no? Y bueno... la formación en la escuela era para el cine de ficción, la ilusión nuestra o la vocación era para el cine documental, y yo de alguna manera quedé montado en esas 2 líneas, ¿no? Porque tengo tanto una obra de ficción como una obra de documental, pero sí estaba, digamos, censurada la palabra documental durante la dictadura, y ni que se nos ocurriera ver la producción documental argentina. ¿Y ese cine testimonio cómo lo armaron? ¿Con egresados de la escuela? ¿O? No, eran más egresados de la Escuela Panamericana de Arte, que estaba Marcelo Céspedes, que estaba Pascual, Laura Búa era Pascual Mazzarelli. Pascual Mazzarelli, Laura Búa, compañera mía.
Después Tito Giudice, que era un poco más grande que nosotros, con la película Causachum Cusco. Y así empezamos, y por supuesto ahí era ir, filmar, revelar, copiar, y después buscar una sala. Pasábamos en el Cine Ya o en el Cine Arte, ir con el proyector, proyectar la película, hacer pequeños folletos, afiches, pegarlos sobre la Avenida Corriente, invitar gente para que venga a verla, y así se armaron esas proyecciones que deben ser del 81, estimo yo, más o menos, ¿no? Todavía durante la dictadura. Y la primera ficción que haces, Bueno, por mi formación... ¿qué te llevó a eso? Por mi formación yo tenía o sea, la formación teórica, y por supuesto me gustaba muchísimo el cine, sobre todo aquel cine producido en los años 60, ¿no? Cine europeo producido en los años 60. Yo cuando descubrí a Eisenstein fue como una revelación, una fascinación. Primero a Eisenstein lo conocí a través de sus escritos, un gran teórico, y después recién pude ver sus películas. Un gran acercamiento al neorrealismo italiano, de Sica, también hacia Fellini. Era muy distinto a lo que viven ustedes. Para ver una película la única opción era el cine, o sea, era el celuloide, o una sala donde se proyectaba en 35 o el 16. Había que buscar mucho. También había mucho censurado. Yo me acuerdo de ser estudiantes de cine e irnos a Uruguay, donde estaba la Cinemateca Uruguaya, que era realmente excepcional, ¿cómo se llamaba el director? No me acuerdo, pero... Un tipo fuera de serie, sí, murió sí, hace poco, una pena. poco, pero había hecho una cinemateca que era extraordinaria. Marcha. Y el diario Marcha también. Y entonces nos íbamos a la Cinemateca y a ver grandes ciclos, ¿no? Y ahí descubrir a Buñuel, a Visconti, Berman, por supuesto, y una gran fascinación por ese cine de ficción. Sí, los argentinos en ese momento se cruzaban a Uruguay para ver cine y luego terminaban de ver cine y volvían. Así hacíamos nosotros. Porque aparte prohibían películas como, qué sé yo, El último tango en París estaba prohibida, estaba censurada. La Naranja Mecánica estaba prohibida, estaba censurada. Parece mentira, ¿no? Sí, parece mentira. Pero así era. Y además cortadas. Y si no las cortaban. Sí, las cortaban. O sea que por ahí no se entendían las películas. Zeta estaba prohibida. Tenían secuencias completas cortadas. Zeta estaba prohibida. Y bueno, toda esa formación de cine de ficción y esa fascinación me lleva a hacer mi primera película, que fue Después de la tormenta, donde fundamentalmente aparece ahí el flagelo y lo que es la desocupación, ¿no? Una película que hicimos con Lorenzo Quinteros, filmada en una villa aquí en Buenos Aires y filmada en el campo, en Goya, en Corrientes. Yo me acuerdo que tenía 29 años cuando filmé la película y nos agarró justo el momento de la hiperinflación de Alfonsín, una situación dificilísima. A veces lo que pasaba en la película era lo que pasaba en la realidad, ¿no? Pero por suerte también fue muy bien recibida, tanto afuera como acá, y bueno, y siempre eso de la ficción me queda. Ahora, de hecho, estoy escribiendo 2 guiones para hacer ficción. ¿Ficción? Sí, sí. Bueno, si quieren preguntarle a Tristán, aprovechando que está acá, y algunos de los alumnos que están acá, pueden hablar. Has tenido que dejar de lado mucha información, pero por ahí me llamó la atención haber dejado de lado a Debré o a Ciro Bustos. ¿Por qué? A ver, primero hay una cuestión, si querés, de tono dramático. O sea,
cuando uno va construyendo, si tenemos la línea de tiempo que es la película, y esta película que de alguna manera es un relato biográfico, a medida que vas llegando al final, como que tenés que comprimir, ¿viste?, el tiempo e ir dejando cosas afuera. Yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás, que el relato de Bolivia está muy comprimido y que tal vez faltarían muchos datos, pero ahí está ya a las 2 horas de película más o menos, ¿no es cierto? Y por supuesto que en un primer armado estaba Debré, estaba Ciro Bustos, y mucho más largo todo lo que fue la experiencia boliviana. Fuimos comprimiendo y quedó afuera desde esta concepción, no desde una concepción analítica, sino más bien dramática. Al punto tal que con Aleida y sobre todo con Camilo quedamos con todo el material que teníamos en después hacer una serie de televisión donde vayamos abordando cada una de las distintas etapas del Che, porque la vida del Che son como varias vidas, y poder abordar en su complejidad y en su intensidad todo lo que fue Bolivia. Pero bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que vos planteás y la respuesta que te puedo dar es esta, ¿no? Hay un documental bien interesante sobre el tema de Ciro Bustos que se llama Sacrificio y que la verdad que se los recomiendo. También no se puede hacer todo en una película, qué sé yo. Por ejemplo, el Che en su experiencia africana es una película en sí, ¿sí? También, si vos querés, en esta película eso se queda chico, y sí, se queda chico, necesitas abordarlo en una película así. Por eso esta idea de hacer la serie con cada uno de los capítulos. Después, bueno, tuve que dedicarme a Canal Encuentro y después a la televisión pública, no pude volver, ¿no es cierto? Pero sí, vos necesitas otros tiempos y otras estructuras dramáticas. Me parece que cuando uno como cineasta quiere abordar todo en un determinado espacio de tiempo, comete un error. Y esto de la compresión del tiempo hacia el final me parece que nos llevó a esto, ¿no? Y Sacrificio me parece que a los que les interese el Che es una película que sin duda hay que ver. Pero además vos planteaste que con la construcción de este relato de Che, en base a todo lo escrito del Che, no Sí, puede ser analizada cada parte. Bueno. No puede ser analizada cada parte. Si no tenés que hacer una película en tiempo real, duraría 39 años. Pobre sí, Ernesto. Claro. Eso también, o sea, sin duda la mirada que uno tiene, Cortázar dura creo que 75 minutos. Es un relato sobre la vida de un hombre que vivió, Cortázar creo que vivió cerca de 70 años, ¿no es cierto? Una vida y de tan rica y de la profundidad de Cortázar, hombres como el Che, que son tipos excepcionales, vos lo que haces son recortes y creás una mirada y una estructura con un tiempo determinado. Y es esa mirada. Y creo que la obra hay que analizarla desde ahí. Los autores de la obra te pueden dar los por qué, y creo que justamente que la fuerza está, y esa es la fuerza que tiene cada uno de ustedes, los que sean realizadores, en su subjetividad. Cada uno de ustedes son los que tienen la llave, y la llave es la que tienen íntimamente adentro, desde su sensibilidad y conocimiento del lenguaje y la tecnología, para abrir esa puerta, pero va a ser su relato de ese tiempo o en ese tiempo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo te pregunto entonces, ¿cómo encaraste la construcción de un canal tan distinto a lo que se veía dependiente del Ministerio de Educación,
pero un canal, vos no tenías ninguna formación para armar un canal. Bueno, alguna formación tenía. No, pero para armar un canal. Mira, Pero este canal Encuentro es tan rico en sus contenidos y tan bello lo que se muestra, que a pesar de que este gobierno quiere sacar todo, no está intentando seguir con el canal Encuentro. vamos a la génesis. Como les decía, nació justamente en esta sala donde están ustedes sentados ahora. Y yo les voy a contar algo que no cuento habitualmente, pero cuando salimos ahí, Filmus me empieza a contar del canal, y yo tengo la imagen de cómo en el Ministerio de Educación hay un pasillo largo, y en el fondo está el despacho del ministro, ¿no? Y yo iba con Carolina, y le decía, yo no quiero entrar a esa puerta. Es como dice ella, Atahualpa Yupanqui, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás, porque sabía en la que me metía. Yo en ese momento estaba justo terminando Iluminados por el Fuego. Estábamos sacando la copia final de Iluminados por el Fuego. Y estaba en mitad o un poco más, muy avanzada la investigación de esta película. Y decía, yo no quiero, sabía lo que significaba hacer un canal de televisión de cero, por más que Dori diga que no tenía experiencia. Tenía experiencia de hacer otro, de haber hecho un canal. Y entonces lo primero que hicimos fue hacer un análisis de lo que pasaba con la televisión cultural, educativa, lo que había pasado en la Argentina, una experiencia que nació bien pero que después se frustró, que fue la de Telescuela Técnica, o que derivó en algo muy degradado, y qué pasaba en el mundo. Y armamos un equipo acá en la universidad, éramos 3, de ver lo que pasaba en el mundo. Y también de ver lo que pasaba con la televisión en la Argentina, ¿no? Una televisión que en aquel momento se decía que era chabacana, que era superficial, televisión chatarra o televisión basura, se la definía. Y analizando uno entendía que no era ni televisión chatarra ni televisión basura, sino que era una construcción casi científica, de un producto audiovisual para generar un modelo cultural. Y entonces, como frente a esa construcción que se desarrollaba en la Argentina del 2001, 2002, 2003, que es cuando empiezan a hacer esto, 2004, a ese modelo de televisión, que les vuelvo a decir, se definía, Bernardo Neustadt lo definía como chatarra y basura, pero estaba científicamente programada, como hoy está científicamente programada. ¿Qué se le podía contraponer? Y encontramos, viendo experiencias del mundo, que lo que se le podía contraponer era un modelo de televisión, donde en el momento que estaba surgiendo Internet a tener un peso cultural fuerte en la sociedad, ¿no? Donde lo que estaba pasando con el tiempo, que el tiempo se venía comprimiendo, podíamos hacer en el relato cultural y educativo algo atractivo. ¿Qué elementos del lenguaje audiovisual podíamos usar? Y cómo lo que se venían haciendo, incluso en el mundo, un documental tenía una duración televisiva de 50 minutos, dijimos, una de las cosas que vamos a hacer va a ser cambiar la dinámica, vamos a comprimir, vamos a hacer todos productos de 26 minutos. Vamos a trabajar mucho con micros y vamos a trabajar mucho con la artística del canal, ¿no es cierto? Con todo lo que es la estética del canal. Y bueno, con esos parámetros, y nos propusimos, vamos a hacer una televisión que sea atractiva, que sea masiva y que sea educativa.
con una cosa muy a favor, muy a favor. En aquellos años, después pasaron muchas cosas, pero en aquellos años no se esperaba nada, o se esperaba, por mejor decir, algo muy de mala factura, muy aburrido, desde el Estado. O sea, todo lo que venía del Estado era negativo, ¿sí? Y también era negativa y no era atractiva la televisión educativa. Entonces, masivamente cuando largamos el canal se esperaba eso. Y de repente irrumpe un nuevo lenguaje, esto de comprimir el tiempo. También tuvimos suerte a nivel tecnológico, porque agarramos justo el momento en que se deja el estándar, en que empieza a aparecer el 16:9, en que empieza a aparecer el HD, en que desaparece el Betacam y el U-Matic y empiezan a aparecer las cámaras Canon y las cámaras, la Sony, no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Y justo en esa transición entramos nosotros. Y una tecnología que con bajo costo te permitía hacer cosas importantes, cosa que se profundizó de manera asombrosa en estos últimos 5 o 6 años. Pero agarramos justo eso y si bien teníamos muchos de todos los que venían de la vieja televisión que nos querían llevar a ese modelo, fuimos a un modelo nuevo. Y no el modelo concentrado de los canales de televisión que había en ese momento, que era el canal como fábrica, sino un centro de pensamiento y de desarrollo editorial y satélites, productoras privadas o universidades. Fue muy importante para nosotros que las universidades se empiecen a producir, produciendo los contenidos que se generaban en este núcleo, digamos, de pensamiento y de línea editorial del canal. Y me parece que eso fue lo importante, lo interesante, lo destacado y que por eso golpeó. Y también debemos decir, estoy hablando de los primeros años de Néstor Kirchner. Acá estaba el rector Malcolm y repetía las palabras de Kirchner cuando decía que estábamos en el infierno. También ese canal va a expresar un modelo cultural nuevo. O sea, por más que lo hicimos con un amor, con una pasión, con verdadera vocación de estudiar, de hacer análisis de lo que estábamos haciendo. El otro día veía a Néstor presentando el canal en la Casa de Gobierno y me veía a mí cuando yo contaba cómo se hizo esto y decíamos, lo hicimos, nuestro equipo somos 33. ¿Sí? Es un canal de televisión hecho por 33 personas. La mayoría las mujeres y la mayoría jóvenes. Y trabajando con una pasión, con una entrega extraordinaria, ¿no? Eso también, o este canal, como el canal para niños Paca Paca, expresa un modelo cultural que si ustedes quieren va a nacer con esas experiencias audiovisuales y va a tener su máxima expresión con la celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo, de esos actos que se hicieron públicos en las calles de Buenos Aires y del país. También ese canal Encuentro, expresa ese momento de la historia argentina, como lo expresan las películas de Pino y las películas de Raimundo Gleiser, como expresa lo que fue el momento de máxima expresión de la lucha armada en la Argentina, que tiene su expresión cinematográfica en esos grupos. Bueno, Canal Encuentro va a expresar culturalmente esa Argentina donde concluye de la peor manera el neoliberalismo con la crisis del 2001 y donde aparece una nueva forma democrática. De ahí surge esa expresión, nos tocó hacerla a nosotros, pensarla, diseñarla, producirla, hacerla con esa particularidad, pero claro, de repente en esa televisión, donde era todo banalidad,
y donde cada 15 minutos el corte publicitario, que vos ya no sabías si el corte publicitario era parte de la programación o la programación era parte del corte, porque era todo más o menos lo mismo, aparecía un canal que te ponía una entrevista a Julio Cortázar en blanco y negro y sin corte publicitario. Y Cortázar hablaba. Y otra cosa importantísima, que fue la lucha, les digo así, más difícil y durísima, de lograr poner ese canal, no como lo que naturalmente se quería, como lo que naturalmente quería el Grupo Clarín, que era ponerlo en el número 48 de la grilla, con lo cual había que ir a buscarlo, sino ponerlo en la zona caliente y que donde de alguna manera el espectador estaba obligado a pasar por ahí. Es decir, no era algo que tenías que ir a buscar, sino haciendo homenaje al nombre del canal, algo que te encontrabas, ¿viste? Que te encontrabas en la grilla. Eso fue mucho más difícil que hacer el canal, que pensarlo, que diseñarlo, el logo, el nombre, los colores, la dinámica, el ritmo, la artística. Mucho más difícil que eso fue lograr ponerlo ahí. Pero ahí sí, yo personalmente, íntimamente sabía que nos jugábamos todo ahí. Que este canal es lo que soy, porque hicimos eso. Si lo hubiéramos puesto, como quería el Grupo Clarín, en el número 45, ni remotamente hubiera sido. Esa ubicación en la grilla fue clave, central para que ese proyecto sea lo que fue y lo que es. Y les aseguro que fue durísimo eso, hasta el punto de haberlo subido al satélite, tenerlo en el satélite, haberlo armado todo. Imagínense ustedes, hacer todo el canal, el esfuerzo brutal, siendo un canal del Ministerio de Educación de la Nación, no un esfuerzo individual de cada uno, canal del Ministerio de Educación de la Nación, todo el esfuerzo para hacerlo, con mínimos recursos, pero con recursos. Subirlo al satélite y que no lo baje nadie. Y que la opción de bajarla decía, no, vas al 48, vas al 48, vas al 48. Y nosotros no nos vamos al 48, no vamos al 48, tenemos que ir al número 5, al número 6. Esa fue más difícil que hacerlo. Y tan importante como hacerlo. ¿Y cómo lo consiguieron? Bueno, hubo 1, 2, 3, 4 reuniones con el Grupo Clarín. No había forma. Tomaba el colectivo, tenía un auto viejo, me iba en auto viejo ahí a la Constitución, me reunía, que no. Y un día, y pobre Filmus, soportándome a mí, se imaginan, yo todavía era joven ahí, no como ahora. Filmus, tenemos todo listo y no lo podemos bajar, ya va a salir. Y Filmus ahí haciendo lo suyo. Yo había tenido la suerte, cuando hicimos nosotros, Iluminados por el Fuego, viajamos a Malvinas, hicimos toda la investigación en Malvinas, buscamos los lugares de combate y decidimos filmar en Malvinas, pero había una parte que no se podía filmar en Malvinas, sobre todo los combates, porque no podíamos llevar ni extras ni armamentos a las Malvinas. Y entonces andábamos buscando un lugar geográfico que se parezca a nuestras islas. Y allí encontramos un lugar muy parecido en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz. El gobernador de la provincia de Santa Cruz era Néstor Kirchner. Entonces vamos a hablar con Kirchner, le contamos la película, y este era tan loco que de repente terminó más entusiasmado que nosotros con hacer la película. Eso hay que hacerlo, qué sé yo, y nos dio mucho apoyo. Y yo a raíz de esa relación, cuando era gobernador, quedé con un gran agradecimiento hacia él y con una relación de muy, me sale la palabra cariñosa, afectiva, siempre llena de humor lo nuestro, ¿no? Haciéndonos chistes mutuamente.
Y entonces cuando se da todo este proceso que lo venimos manejando institucionalmente desde el ministerio, yo le digo a Filmus, le digo, Daniel, hablo con Néstor, no, deja que yo lo voy a reemplazar, qué sé yo, pero seguía el canal en el satélite, nadie lo bajaba. Y un día Filmus me dice, bueno, si querés hablar. Y lo llamo a Kirchner, hablo con el secretario, justo él estaba dando un discurso en el Congreso, me acuerdo. Y yo ni enterado que estaba dando el discurso en el Congreso. Y me cita en el despacho. Y estaba en la sala donde uno espera ahí para hablar. Y justo Kirchner sale. Y me dice, ¿qué pasa, Tristán? Dice, no, mira, tenemos esto, hicimos todo el canal, se lo cuento así en un pasillo, ¿no? Y me acuerdo que me palmé acá, me dice, no te hagas problema, Tristancito, con vos y con un canal de educativo está todo resuelto. Andá, velo a Parrilli y decile que lo arregle, yo ahora le cuento. Bueno, entonces terminó en una reunión en el despacho de Parrilli, que era el secretario de Presidencia en ese momento, donde estaban todos los del Grupo Clarín, estaba Parrilli, estaba yo, estaba Filmus en la cabecera, y ahí seguían ofreciendo, y yo la verdad que estaba, primero, muy caliente. Yo no sabía lo que era el Grupo Clarín, no tenía ni idea, una ingenuidad absoluta. Por más que Pino Solana me había contado, fue el primero que me habló a mí del Grupo Clarín, yo no tenía ni idea lo que era el Grupo Clarín. Pero claro, con esa palmadita del presidente estaba absolutamente agrandado. Y ya los tipos habían bajado del 48 al 20. Pero yo me puse durísimo. Y finalmente terminaron cediendo y el canal ocupó el lugar que ocupa, creo, hasta el día de hoy, ¿no? Así Muy fue bien, la historia. Muy bien. O sea que fue una lucha dura. Yo ahí Sí, aprendí muchas cosas que no Yo sabía. recuerdo que vos tuviste 3 días sin dormir y con Sí. varias chicas. Yo del recuerdo canal. que yo no sabía que era así, les confieso. Una ingenuidad Bueno, absoluta. ¿qué hora es? Gracias. Hola, Tristán. Te quería decir, voy a regresarte al documental del Che y ya una pregunta simple pero práctica. Tu investigación dura 12 años con el Che y viajaste a Cuba, viajaste a hacer las entrevistas, a conseguir la información. Esa fue la financiación, por ejemplo, del proyecto. ¿Cómo la conseguiste? ¿Fue personal? Por un lado, esa pregunta te la dejo ahí. Y la otra es, ya en la concepción del documental inicial que tenías,